Sin lugar a duda, Colombia no es uno de los países más hermosos y completos, donde la madre tierra nos ofrece gran fertilidad de riquezas, atrayendo así a extranjeros, anhelosos de invertir en nuestro país. Lamentablemente, la otra cara de la realidad de Colombia es la pobreza social, la pobreza humana con la que luchamos día tras día, pues somos vistos como el país más terrorista, el país del cultivo y negocio ilícito, por ende el más exportador de esta materia, colocando en alerta a los diferentes países por el temor del ingreso del cultivo a sus países y que esto perjudique a su sociedad. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la firma de la Carta de las Naciones Unidas surge un despertar que renueva las preocupaciones por el desarrollo de los países, la cooperación internacional con el fin de luchar por la paz y mantenerla, de luchar por el desarrollo humano, desarrollo sostenible y el estímulo del respeto a los derechos humanos en todos los países. Con base en este ideal, para el siglo XXI entra a jugar un papel los 8 ODS hasta el 2015 y seguidos los ODS encaminados al desarrollo humanitario y la lucha contra la pobreza. Es por esto que Colombia entra a ser uno de los países con creciente interés de la comunidad internacional por su condición de país de atención especial por su situación de conflicto armado interno y crisis humanitaria que padece por más de 6 décadas. Debido a la alta suma de dinero que implica mantener un acuerdo de paz y la reparación de víctimas, Colombia debía apoyarse con ayudas de donantes internacionales, como empieza a recibir más ayuda humanitaria de la Unión Europea, tanto así que recibió respaldo para las negociaciones de paz y se hizo presente en el desarrollo de iniciativas de cooperación, tales como el proyecto de las FORBIC, fortalecimiento institucional para atención a las víctimas del conflicto, y el FORJUS, fortalecimiento del sector de justicia para la reducción de la impunidad de Colombia, desarrollado por la Unión Europea y Colombia desde el 2009. Aún con la cooperación internacional no se ha cesado el consumo de cocaína en la Unión Europea y tampoco ha cesado el cultivo de esto en Colombia. Aún seguimos viendo desplazados por las calles de nuestro país solicitando ayuda y sin recibirla. Aún seguimos viendo noticias de mal en peor, como lo es ahora la creación del nuevo grupo con Jesús Santrich. Seguimos viendo las muertes de los líderes sociales. Seguimos viendo noticias de mal en peor, donde podemos seguir viendo y evidenciando la degradación de la sociedad. Mi nombre es Dayan Jaxibe Guzmán, de Negocios Internacionales, noveno semestre. Mi nombre es Alejandra Pinto y soy del programa de negocios internacionales. Algunos de los momentos más memorables que se tienen sobre el proceso de la paz con las FARC en Colombia comienza en 1998 con el gobierno de Andrés Pastrana. Este proceso, aunque hondó pues en buenas intenciones, no resultó bien, ya que se ve como una manipulación de las fuerzas paramilitares al gobierno. Por lo tanto, pues se puede ver que, por ejemplo, en el gobierno de Uribe, tratando de hacer el acercamiento, tampoco pues resultó bien, y ahorita pues con el gobierno de Santos, pues el principal retractor de este proceso de paz fue precisamente Andrés Pastrana. Y lo que nos hace pensar es que todos tienen las buenas intenciones, sino que este gobierno, el de Santos, a pesar de ser muy criticado y todo eso, hizo un gran avance con las FARC, llegando pues a ciertos acuerdos. Aunque pues ahorita se volvieron a rearmar y todo eso, pues esos fueron los primeros antecedentes, desde Andrés Pastrana, el señor Álvaro Uribe y Santos. Entonces, esos son los antecedentes más memorables que se pueden tener respecto pues a los 100 años casi que llevamos de violencia. Respecto al contexto actual que se está viviendo en Colombia junto con el proceso de paz con las FARC, se ve reflejada un garrafal operativo liderado por el ministro de Defensa Guillermo Botero, llevado a cabo en noviembre de este año, donde se bombardeó un campamento de las FARC en Caquetá, pues yendo tras detrás de un cabecilla de la banda. Esto dejando a 8 menores de edad muertos. Esto pues prende las alarmas a nivel internacional, y la cooperación internacional y organismos internacionales entran a revisar lo que Colombia ha dejado de hacer con este nuevo gobierno, dejando atrás la paz que ha venido adelantando con el gobierno de Santos, o bueno, adelantó con el gobierno de Santos. La ONU y países cercanos a nosotros como Venezuela se han manifestado frente a este hecho, y prende las alarmas
de cómo ellos pueden intervenir aquí en Colombia, pero principalmente es la falta de interés del gobierno colombiano y del actual pues gobierno de no querer hacer negociaciones, sino seguir en esta pugna de poder y sin saber pues lo que haya detrás de estos intereses, de no dejar acabar la guerra y seguir pues en lo mismo que venimos, en lo que hemos venido haciendo durante tanto tiempo, que siempre ha sido guerra y despojando a las personas de sus tierras, metiendo a los niños en un conflicto que no es de ellos, forzándolos a seguir en una lucha que a ellos no les debe Mi competir. nombre es Juliet Vanessa Fernández Gómez. Vamos a hablar de la Corporación Internacional en el proceso de paz y sus problemáticas. La Corporación Internacional para el Desarrollo es dinámica y su evolución depende de los diferentes contextos históricos y específicos de cada época y lugar. En Colombia, la Corporación Internacional ha jugado un papel importante en la política interna y externa, principalmente para corregir fallas del mercado, combatir la pobreza frente a los efectos derivados del conflicto armado interno. No obstante, significó ser invitado para iniciar el ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y al proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los anteriores hitos representan retos en el corte de cada cooperación internacional para el desarrollo que percibe el país. La Organización de las Naciones Unidas considera máxima autoridad, ha servido de medidores en la solución pacífica del conflicto con la guerrilla de las FARC. Por tanto, esto ha sido una plataforma natural para que los Estados miembros sirvan de medidores en el proceso de paz. Desde noviembre de 2010, el presidente Juan Manuel Santos inició acercamientos para generar un enlace con las FARC y en enero de 2011, Alfonso Cano, entonces jefe máximo de las FARC, dio visto bueno a la posibilidad de generar un acercamiento con el gobierno. En el 2012 empiezan los acercamientos entre las dos partes. El principal acercamiento se generó en enero del 2012. En un conflicto como el colombiano, que lleva más de medio siglo, en donde diferentes agentes nacionales e internacionales han participado con ayudas económicas, sociales, culturales, de forma positiva o negativa en algunos casos, pero siempre con un mismo fin, se ha contado con diversas opiniones y posiciones. Pero finalmente todos esos esfuerzos, que en su momento se concentraron en el momento más intenso del conflicto, no han sido suficientes, teniendo en cuenta que es un proceso que debe continuar después del mismo. La comunidad internacional debe contribuir con políticas integrales de responsabilidad frente al problema del narcotráfico. La cooperación internacional es una muestra de compromiso brindada por ONGs, países, incluso empresas internacionales, donde apoyan al mejoramiento económico, social, político y ambiental. Los inicios de la cooperación internacional por parte de Colombia se dio en el primer gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Gracias a él logró mejorar sus relaciones diplomáticas con países como Venezuela y Ecuador. Gracias a esto también logró que se diera una mejor negociación con las FARC en el proceso de paz. El fallecido presidente de Venezuela, fue clave para lograr convencer a las FARC, reunirse con el gobierno colombiano durante la negociación del acuerdo de paz. Por otro lado, en Ecuador, el expresidente Rafael Correa reiteró en repetidas ocasiones su apoyo durante las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Sí, y también el ex canciller ecuatoriano Guillaume Lom estableció que para el país de para Colombia es muy importante el Tratado de Paz, pero también dice ya para que esos países vecinos han padecido también los efectos de la guerra colombiana. En julio del año pasado, en la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo la presentación de la Agencia Presidencial de la Cooperación Internacional. En ella, Juan Manuel Santos señala que esta cooperación internacional ha sido fundamental para los logros del país en materia de implementación de la paz. Asimismo, en la parte social, económica e internacional de nuestro país. Por ejemplo, todo el tema de la paz se hizo en marco a los objetivos de desarrollo sostenible. También en Juan Manuel Santos Calderón señala que entre el 2011 y entre el 2017 se obtuvo alrededor de 4.100 millones de dólares provenientes de toda la cooperación internacional, la cual fue bastante fructífera en temas sociales, ambientales y en la construcción de la paz. Mi nombre es Stephanie Camargo y voy a hablar del impacto que ha tenido los aportes de la cooperación internacional en el conflicto armado en Colombia de los últimos años. Protagonistas del conflicto armado. Los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros. El surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor predominancia según el periodo que se estudie. Colombia se caracterizaba por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora, y por otro lado grupos minoritarios como los indígenas afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios de Estado. A finales de los años 90, en Colombia, en medio de los diálogos fallidos del presidente Andrés Pastrana, el gobierno inició la diplomacia por la paz para conseguir el apoyo de la comunidad internacional. Fruto de esta, y luego de realizar 3 mesas de donantes entre el 2000 y 2001 en Madrid, Bogotá y Bruselas, el país logró incrementar los recursos de cooperación de 100 millones de dólares anuales a 500 millones en promedio hasta la fecha, a través de la figura de ayuda oficial al desarrollo AOD. A pesar de la ruptura de los diálogos en febrero del 2002, los principales donantes continuaron destinando recursos a Colombia, convirtiéndose en estos últimos años en el principal receptor de recursos de cooperación internacional en la región. Durante este tiempo, los principales donantes asignaron recursos al país a través de programas que en la mayoría de los casos se concentraban en contribuir a eliminar las causas, la propiedad de la tierra, la participación política, el narcotráfico, entre otros, y a asumir las consecuencias del conflicto colombiano. Juan Carlos Gómez Cruz, soy licenciado en Filosofía y Letras, magíster en Historia de la Universidad de los Andes. Actualmente soy el jefe de área de Sociales de la Jornada de la Mañana del Colegio Germán Arciniegas, institución educativa distrital. ¿Cuál cree que ha sido el actor internacional más importante en el proceso actual y por qué? Bueno, para mí personalmente me ha parecido fundamental el papel de Cuba, porque Cuba prestó el país, por decirlo de alguna manera, prestó el territorio, prestó su presidente y abrió las puertas para que estuviera los representantes de los diálogos de Colombia, los representantes de diálogo a nivel internacional, las partes implicadas, y brindó su espacio geográfico y brindó las posibilidades políticas, económicas, sociales para el caso que se necesita. Para mí fue el más importante. ¿Cómo cree que la cooperación internacional puede ayudar a reactivar el proceso de paz en Colombia? Bueno, no es posible que los actores de un proceso de paz entre ellos mismos lleguen a una solución. Siempre tiene que haber una mediación, y esta mediación de carácter internacional con distintas personalidades de los distintos ámbitos permite otras miradas, permite otras perspectivas,
y llegar a un verdadero acuerdo con una imparcialidad, con una objetividad frente a los temas. ¿Cómo influyó la cooperación internacional en el proceso actual en Colombia? Bueno, ya de alguna manera ya lo hemos dicho. La cooperación internacional da garantías, da seguridad a los diálogos porque no se puede escuchar solo a una de las partes, se tiene que escuchar las partes implicadas y se tiene que mirar las perspectivas, cómo se está mirando el conflicto, tanto adentro como fuera del país. ¿Qué diferencias observa entre la implementación del proceso de paz del anterior gobierno y el actual? Bueno, las diferencias son clarísimas. Primero, porque el gobierno Santos tiene una disposición, tiene una disponibilidad, busca de distintas formas que el proceso llegue a un verdadero término exitoso. De hecho, se logra con todas las dificultades, con todos los opositores, el gobierno tiene éxito en el proceso de paz. El gobierno actual tiene una predisposición, pues por las características de los gobernantes actuales de extrema derecha, siendo que el otro también era de extrema derecha, aquí no hay una disposición, sino hay una disposición hacia la guerra, no sabemos con qué tipo de intereses. Como educador, ¿cómo cree que puede contribuir al proceso de paz? Bueno, la labor de la educación es fundamental en este tipo de procesos, porque la paz es un derecho, es una responsabilidad, es una actividad social, entonces uno tiene que primero aprenderla, comprenderla, estudiarla y vivirla. Y eso pues procuramos hacerlo desde el campo educativo, dar conocimiento del proceso, mirar la historia, mirar la geografía, y desde las ciencias sociales y desde las ciencias políticas y económicas, pues es una oportunidad enorme de abordar todos los temas que a nivel cognitivo se necesitan para después convertirlos en prácticas sociales.